de los ejercicios de la presentación. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Y ya está grabando. Entonces, este ejercicio es con gráfico. El gráfico es de esta forma. Tenemos una superficie horizontal. Encima de esta superficie horizontal se encuentra una cuña móvil. Simplemente es un plano inclinado, pero que nosotros podemos deslizar sobre esta superficie. Y a este le podemos mover libremente. Este tranquilamente lo podemos ir deslizando en conjunto. Todo este triángulo lo podemos ir deslizando sobre esta superficie horizontal. Y de hecho el ejercicio me dice que esta cuña, voy a llamarle C, tiene una aceleración que tiene una dirección conocida. Nosotros sabemos que esta cuña está acelerada hacia la derecha, paralelo al plano horizontal. Sabemos que existe una aceleración hacia allá. Aunque no sabemos ni cuánto es la velocidad en este momento, ni cuánto es el valor de esta aceleración. Solo sabemos su dirección. Un pequeño análisis con respecto a esto. La aceleración, la dirección instantánea de la aceleración es completamente independiente de la dirección instantánea de la velocidad. Si la cuña está dirigida o si tiene una aceleración dirigida hacia la derecha, eso no significa que se está moviendo hacia la derecha. Eso podría ser que en este instante está quieto y a partir de ahora va a comenzar a moverse hacia la derecha. Podría ser que ya se estaba moviendo hacia la derecha y simplemente está aumentando su rapidez. O puede ser que se está moviendo hacia la izquierda y simplemente está disminuyendo su rapidez, está frenando. Entonces, de la velocidad instantánea no sabemos nada a partir de la dirección o incluso el valor de la aceleración instantánea. Lo que sabemos es cómo va a comenzar a cambiar la velocidad desde ese momento, pero en este caso no tenemos nada de la velocidad. Bueno, entonces sobre esta cuña lisa, nosotros tenemos una partícula aquí arriba. Entonces, el contacto entre estas dos es liso, no hay fuerza de rozamiento, y a pesar de eso, bueno, leemos completo, un bloque de 10 kilogramos descansa sobre una superficie lisa que tiene inclinación de 53,13 grados y una aceleración A como se indica en la figura. Entonces, masa de 10 kilogramos, inclinación de 53,13. Hasta ahorita todos son datos. Y superficie, un contacto liso. Si el bloque permanece en reposo respecto a la superficie inclinada, determine la magnitud de la aceleración. En este caso, esta es la parte clave. El bloque permanece en reposo respecto a la superficie inclinada. ¿Qué es lo que significa esto en este caso? Significa que en este instante la velocidad de la partícula respecto a la cuña es nulo. El reposo está relacionado con una rapidez de magnitud cero y dice que es respecto de la superficie. Entonces,
La velocidad de la partícula respecto a la cuña es nula. ¿Qué significa esto? Si es que vamos despejando, sabemos que esto significa la velocidad de la partícula menos la velocidad de la cuña, las dos respecto de una misma referencia, en este caso tierra, y por lo tanto significa que la velocidad de ambas es la misma. Para que una partícula esté en reposo respecto de cualquier otra partícula, deben tener la misma velocidad, exactamente la misma, con todo y dirección. Pero además, en este caso, no solo que comienzan en reposo la una respecto a la otra, sino que nos dice que van a permanecer en reposo la una respecto a la otra. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si esto permanece, si esto se mantiene, esta relación, la igualdad entre las dos velocidades, se mantiene, entonces, básicamente el dato que nos están dando es, si es que la velocidad en cada instante es la misma, entonces los cambios de velocidad son los mismos, en definitiva la aceleración es la misma. La aceleración de la cuña es igual que la aceleración de la partícula. Y listo, entonces, aunque de la cuña no tenemos suficiente información, a lo mucho sabemos la dirección de su aceleración, pero no sabemos nada más. En cambio, de la partícula sí tenemos suficiente información. Sabemos todas sus interacciones, sabemos que no tiene fuerza de rozamiento, sabemos cuál es su masa, pero en cambio no sabíamos la dirección de su aceleración, hasta que consideramos este dato, y por lo tanto, la aceleración de la partícula es exactamente la misma que la de la cuña. Si nosotros determinamos la aceleración de la partícula, determinaremos la aceleración de la cuña. De hecho, igualitos. Entonces es muy parecido al ejercicio de la participación que acabamos de ver. Simplemente a partir de analizar el péndulo, la masita en el péndulo, llegamos a saber qué es lo que sucede con el camión. Aquí igual, analizando esta partícula que está en equilibrio respecto de esta cuña, vamos a poder saber qué es lo que le está pasando a la cuña. Bien, entonces diagrama de cuerpo libre. En este caso, ¿de quién nomás tenemos que hacer este diagrama? Solamente de la partícula, porque de la cuña no tenemos suficiente información. Y del suelo definitivamente no hacemos diagramas. Entonces la partícula, y vamos colocando sus fuerzas. Fuerzas de dato no tiene. Fuerzas a distancia generalmente sí, al menos el peso. El peso sobre la partícula. No hay más fuerzas a distancia. Fuerzas de contacto, en este caso hay un contacto. Del contacto con una superficie puede salir una fuerza normal perpendicular al contacto. Y podría haber una fuerza de rozamiento, pero como en este caso es liso, entonces solo la normal. Pero la normal es perpendicular a la superficie. Podríamos ponerle de esta forma. Ahora, para saber el ángulo necesitaríamos conocer la superficie. Y de paso incluyamos que el ángulo entre la superficie y la horizontal es 53,13. Bueno, y de paso pongamos todas las rectas. La recta horizontal, la recta vertical, la recta paralela al plano, la recta perpendicular al plano. Y ahí tendríamos todos los ejes que están involucrados en el ejercicio. Ahora, hasta ahí ya está completo el diagrama, incluso antes de poner todas esas líneas entrecortadas. Pero algo que sí se les recomendaba hacer para estos ejercicios, para cualquier diagrama de cuerpo libre, es encontrar
o intentar dibujar cómo es la aceleración en este sistema. Normalmente es algo que deberíamos asumir, es algo que debemos en función de la información que tenemos intentar determinar, pero en este caso incluso ya conocemos directamente a partir de los datos del ejercicio cómo debería ser la aceleración de mi partícula. ¿Por qué es necesario o por qué es útil, no necesario, encontrar la dirección de la aceleración? Porque si nosotros ya conocemos la dirección de la aceleración, lo que podemos hacer es simplificarlo un poquito al ejercicio al considerar la recta paralela a esta aceleración como la recta principal de análisis. Entonces podemos considerarle a esta la recta paralela a la aceleración y este va a ser una de nuestras rectas para hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Y la otra sería la recta perpendicular. Entonces, ¿por qué es preferible hacerlo de esta forma? Porque justamente como decíamos al inicio, ¿por qué normalmente cuando veíamos una superficie inclinada, directito íbamos a considerar la recta perpendicular y la recta paralela? Porque eso nos permitía que en el eje perpendicular a la superficie nos encontremos en equilibrio, ya que sabríamos que si de existir una aceleración debería ser paralela a la superficie. Pero en este caso no. La aceleración no es paralela a la superficie porque la cuña también se está moviendo y también está acelerada. Así que más bien la aceleración en este caso resulta que ha sido paralela al eje horizontal. Como es paralela al eje horizontal, entonces en el eje perpendicular deberíamos estar en equilibrio. Simplemente por conocer cómo está dirigida la aceleración total, al menos en el movimiento rectilíneo, ya tendríamos cuál es la recta, la perpendicular, en la cual deberíamos estar en equilibrio. Y ya. Entonces, bueno, esto de hecho solo es recomendación. Si es que alguien quiere hacerle la sumatoria de fuerzas sobre el eje paralelo a la superficie y perpendicular a la superficie, de todas formas debería dar lo mismo, con la pequeña consideración de que si lo hacen de esa forma, la aceleración tiene componentes en ambos ejes, tienen que hacer la descomposición de esta aceleración y por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje paralelo a la superficie es igual a masa por aceleración paralela y sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular a la superficie también debería ser igual a masa por la aceleración perpendicular a la superficie. La suma vectorial entre ellas nos daría la aceleración total, con lo cual es un poquito más directo hacerlo de esta forma. Bien, entonces resolvamos y tendríamos, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula en el eje vertical es igual a un vector nulo, porque ninguna componente de la aceleración estaría en esta recta. Lo que significa que la normal perpendicular más el peso se anulan, con lo cual tendríamos el valor de la normal perpendicular. La masa de la partícula 10 kilogramos y la normal perpendicular sería de 100 newtons hacia arriba. En función de eso resolvemos un triángulo rectángulo, justamente el que se forma al proyectar esta normal sobre los ejes paralelo y perpendicular a la aceleración. El eje perpendicular, el eje paralelo. Ya tenemos esta. Conocemos que esto es un triángulo rectángulo. Haciendo un poco de geometría de ángulos, este es el complemento de 5313. Como esto es un cuadrante, este es el de 5313. Como estos son perpendiculares, entonces este es nuevamente el complemento. Y aquí arriba tendríamos el de 5313. Entonces en este triángulo, en función de este ángulo, puedo utilizar la tangente para relacionar los dos catetos. La tangente de 5313
va a ser igual al cateto opuesto, que es la componente horizontal, o la componente paralela, dividido para la otra componente. Y aquí despejaría este. La normal perpendicular entonces sería igual a tangente de 5313 por 100. 133.33 en magnitud. Luego, en función de esto, nos vamos al eje paralelo. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula en el eje paralelo, que de hecho es el eje Y, que digo el eje X. Debería ser igual de forma general a masa por aceleración, es el que buscamos. Fuerzas en este eje solamente la componente perpendicular de la componente paralela de la normal. La normal paralela debería ser igual a los 10 kilogramos por la aceleración que estoy buscando. La aceleración sería de 133 y dividido para 10. 13.3 y listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es lo que debemos llevarnos de este ejercicio? Simplemente esta forma de utilizar los ejes. Ya que nosotros sabemos que podemos utilizar dos ejes, uno paralelo y uno perpendicular, entonces la forma más conveniente de hacerlo es cuando a uno de nuestros ejes le hacemos coincidir con la dirección de la aceleración. Aun cuando el ejercicio no nos diga si es que está o no acelerado, nosotros ya deberíamos poder determinar sobre qué eje al menos debería existir la aceleración en caso de que haya aceleración. Y por lo tanto, de esa forma podríamos simplificar un poco la resolución. De todas formas, debería dar lo mismo si lo hacen respecto a x10 siempre o si lo hacen respecto a un eje paralelo y un perpendicular siempre. Podría complicarse un poquito, tendríamos que tal vez a lo mucho llegar a un sistema de ecuaciones, pero de todas formas deberíamos obtener la respuesta. Ahora, eso es la forma de resolución de los ejercicios que sean con aceleraciones constantes y por lo tanto que tendrían generalmente movimientos rectilíneos. Entonces este es un movimiento rectilíneo hacia la derecha. Los otros que estábamos analizando también. Este de acá. Todos estos son movimientos rectilíneos. La polea móvil junto con la partícula está moviendo hacia arriba. Este también es un movimiento rectilíneo, simplemente con más poleas. Este también es un movimiento rectilíneo paralelo a la superficie. Todos los que hemos estado revisando hasta ahorita en la parte dinámica son movimientos rectilíneos, uniformemente variados en caso de tener una aceleración y uniformes en caso de que la aceleración sea nula y no estemos en equilibrio. Así que ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando las aceleraciones no son constantes, cuando tenemos que considerar movimientos curvilíneos. Entonces, es todavía parte de este mismo capítulo, todavía es parte de leyes de Newton, pero sería la última parte que tenemos que revisar dentro de este mismo capítulo. La dinámica en el movimiento circular, la dinámica de la partícula en el movimiento circular. Entonces, haciendo una rápida recapitulación del movimiento circular,
¿Qué era lo que sucedía en este movimiento y por qué era distinto del movimiento rectilíneo y rectilíneo uniformemente variado? Principalmente porque nosotros ya no teníamos una aceleración constante. Al no tener una aceleración constante ya no podríamos hacer las resoluciones a las cuales estábamos acostumbrados. Este movimiento circular significaba que todos los vectores lineales eran variables: la posición, la velocidad, la aceleración y sus variaciones, las cantidades lineales, eran variables, todos ellos. A lo mucho podía ser que alguno de ellos tuviera una magnitud constante, pero de ahí aún así la dirección iba cambiando en cada instante y por lo tanto eran vectores completamente variables. No podíamos resolverlo si es que nuestra aceleración lineal no era constante y por lo tanto tuvimos que hacer una transformación. Ya no trabajábamos con vectores lineales, sino que los transformábamos en vectores angulares. Y cada uno tenía su equivalente, entonces posiciones lineales con su ángulo polar se transformaban en posiciones angulares. La velocidad lineal se transformaba en una velocidad angular. La aceleración tangencial es la que se transformaba en una aceleración angular. Y esta es la que nosotros necesitamos que sea constante para poder resolver el ejercicio. Si no tenemos una aceleración angular constante, entonces de todas formas no podemos resolver la dinámica rotacional del radiovector, la cinemática rotacional del radiovector. Y el radiovector era el vector posición respecto al centro del círculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede para estas transformaciones? Nosotros podríamos tener la aceleración completa, la aceleración total de nuestro ejercicio, nuestro problema, pero eso de hecho no nos ayudaba. Era preferible que nosotros tuviéramos directamente la descomposición de esta aceleración en una aceleración tangencial y en una aceleración normal. Porque de esta forma, la aceleración tangencial, esta sí tenía la transformación directa en una aceleración angular, mientras que la aceleración normal no se transformaba, pero dependía de la rapidez en ese instante. Entonces, la magnitud de la aceleración normal, que en cualquier movimiento y en cualquier circunstancia es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, y adicionalmente en movimientos circulares sería igual a la rapidez angular en magnitud al cuadrado por el radio de curvatura, por el radio del círculo. Y listo, entonces resulta que nosotros necesitábamos, dentro de nuestros elementos para hacer las transformaciones, más que la aceleración completa, las descomposiciones de aceleración sobre el eje tangencial normal. Eso nos permitía hacer mucho más fácil nuestra transformación. De ahí sí, resolver todo en el lado angular, resolver el movimiento de rotación que tendría el radio vector y después regresar a nuestras cantidades lineales en caso de necesitarlo. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento circular entonces desde el punto de vista dinámico? La parte cinemática va a tener que seguir teniendo esta estructura y las fuerzas por el momento solamente son iguales a como ya les hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podríamos encontrar una fuerza neta total, y saber que esa fuerza neta se podría transformar en una aceleración a partir de la segunda ley de Newton. Y una vez que tengamos esa aceleración, hacer la descomposición entre tangencial normal. Y una vez que tengamos descomposición, entonces ahí sí con suficientes datos cinemáticos,
encontrar las condiciones cinemáticas necesarias. Esa sería una forma, pero no es tan recomendada. Más bien, lo que nosotros vamos a hacer es dividir este análisis de la fuerza neta en dos componentes. Bueno, de hecho vamos a hacer tres, pero por el momento veamos dos. La fuerza neta que nosotros consideremos o encontremos en el eje tangencial, y esa por segunda ley de Newton nos va a permitir encontrar directamente la componente tangencial de la aceleración, y de igual forma a esta fuerza neta nosotros le encontramos aparte en nuestro eje radial, y por resultado, por consiguiente, tendríamos directamente a partir de la segunda ley de Newton la transformación en una aceleración normal. Y ya entonces esto facilita mucho nuestro análisis. Entonces, en sí, ¿qué es lo que debemos tener en mente cada vez que hagamos algo de dinámica en el movimiento circular? Que nosotros, los ejes que vamos a utilizar, directamente deberían estar definidos en función de estas descomposiciones de la aceleración. Tenemos que hacer una sumatoria sobre un eje tangencial, tenemos que hacer la otra sumatoria sobre el eje radial, y de esta forma ya estamos encontrando directamente los elementos que nos van a permitir hacer estas transformaciones y seguir resolviendo tranquilamente el movimiento circular. Entonces, en definitiva, nosotros siempre vamos a tener que hacer estos tres ejes. A diferencia de los movimientos rectilíneos, en los cuales, como en el ejercicio de hace un rato, vimos que solamente necesitamos dos ejes. Un eje que contiene la aceleración completa para que el otro eje esté en equilibrio, pero eso solamente para movimientos rectilíneos. En cambio, en movimientos circulares, lo que tenemos que hacer es una fuerza neta en el eje radial, que debería ser igual a la masa por la aceleración normal, el cual sí podría llegar a anularse, pero solamente en un punto muy específico, en un punto de cambio de dirección. La sumatoria de fuerzas externas, en cambio, en el eje tangencial, según la ley de Newton, nos van a permitir encontrar la aceleración tangencial. Si es que es un movimiento uniforme, esto sería nulo porque no hay cambio de rapidez. Si es que esto nos da algún resultado, entonces es la magnitud de la aceleración tangencial, que debería ser constante para poder resolver este ejercicio desde el punto de vista rotacional. Pero además, como los ejercicios circulares ya consideran siempre el espacio, no son únicamente en un plano, están rotando en un plano, los vectores angulares ya se salen hacia el tercer eje, entonces nosotros vamos a también tener que hacer la consideración de ese eje en nuestras sumatorias. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula. En el eje que es perpendicular al plano, eso se le suele llamar el eje binormal. Y en el eje binormal, lo que nosotros deberíamos encontrar es que la sumatoria de fuerzas externas debería ser siempre igual a un vector nulo. Al menos para lo que nosotros vamos a manejar por el momento. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos alguna fuerza resultante en el eje binormal, lo que va a ocasionar este eje binormal es esto en sí es la dinámica del movimiento circular. Si es que nosotros tenemos una fuerza neta en el eje binormal que es nula, esto significa que la partícula no va a poder cambiar el plano de movimiento, que el plano de movimiento es fijo. Entonces la partícula sí se está moviendo, obviamente sabemos que está haciendo un movimiento circular, que cambia sus vectores angulares en cada momento, sus vectores lineales, los angulares son un poco más estables, pero este plano está determinado, este plano no puede cambiar. Si es que comienza girando en el plano XY, entonces para nosotros nos tendremos que mantener en el plano XY.
Si comienza girando en el plano frontal, ese es el XY, si comienza a girar en el plano horizontal, en el plano XZ, entonces se tendrá que mantener en el plano XZ. Lo mismo en cualquier otro plano que esté. Si comienza a girar sobre un plano inclinado en el espacio, pues tendrá que mantenerse sobre ese plano inclinado en el espacio. No podrá girar el plano de movimiento. Por ejemplo, ¿cómo veríamos eso? Que obviamente sí puede suceder, pero nosotros no lo vamos a considerar. Por ejemplo, supongamos que estamos manejando un carro. Estamos viéndole las llantas desde arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras las llantas sigan paralelas entre ellas, el auto va a seguir avanzando recto. Y la forma en la que se curva generalmente es colocándole una cierta inclinación a las llantas del frente. Ni siquiera tiene que ser mucha inclinación. Este de aquí. Está muy curvado, pero esa es la idea. Y a partir de ahí comenzaríamos a girar con un cierto radio de curvatura. Entonces, esto es lo que no van a hacer nuestros movimientos circulares. Si es que inicialmente se encontraban en un cierto plano de giro determinado, por ejemplo este plano de aquí, y están girando sobre este plano, y por lo tanto el vector perpendicular al plano, el vector binormal, el eje binormal, se encontraría hacia acá. Lo que no va a suceder es que el eje binormal vaya a girar. El eje binormal debería estar constante. La recta perpendicular al plano debería ser una sola. No vamos a considerar todavía la posibilidad de que el plano cambie, de que gire desde aquí hacia acá, y que por lo tanto el eje binormal también rote. Esto no vamos a considerarlo posible. Obviamente es posible, pero nosotros no lo vamos a resolver más bien. Y ya que no consideramos esta posibilidad, entonces eso significa que siempre nuestra fuerza externa neta en el eje binormal va a ser nula. Y ya, eso es todo lo que debemos considerar cada vez que hagamos algún ejercicio de este estilo. Entonces veamos algún ejemplo. Suponiendo que tenemos un poste y abajo del poste está el suelo horizontal. Que atado al poste tenemos una cuerda tensa, bueno, una cuerda que está sujeta a una partícula. Si es que nosotros pateamos esta partícula, que está unida a una cuerda que está unida al poste, entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Conforme se va moviendo, mantiene tensa la cuerda mientras se va enrollando en este poste. Entonces, ese es el movimiento que vamos a considerar. Estamos girando pegados al suelo, pegados al plano XZ, alrededor de este poste, gracias a la cuerda que está fija en la partícula y en el poste, la cual se iría poco a poco encogiendo porque se está enrollando en el poste, pero consideramos que es de un radio constante de 4 metros y que la superficie es lisa. ¿Ya? Entonces, lo que queremos encontrar es la magnitud de la tensión en la cuerda y la magnitud de la aceleración total, si es que nosotros sabemos que
esta primera vuelta, desde que parte este punto hasta que regrese a este punto, se demoró unos 10 segundos. Listo, entonces digamos que la masa es de 2 kilogramos. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, una aclaración un poco fuera del tema, pero cuando nosotros hablamos de la cantidad de tiempo necesaria para completar una vuelta, eso tiene un nombre específico, eso se le suele llamar el periodo y se le suele representar con la letra T mayúscula. Esta es la cantidad de tiempo para completar una vuelta. Una vuelta o un ciclo, cualquier movimiento de estos cíclicos puede tener un periodo. Y el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es una velocidad angular expresada en ciclos o vueltas por unidad de tiempo. Esta es la frecuencia. Nos indica es la velocidad angular, bien la magnitud de la velocidad angular, sí, de la rapidez angular, pero en vueltas sobre unidad de tiempo. Mientras que la rapidez angular en el sistema internacional debería estar en radianes sobre segundo. Si es que en algún momento algún ejercicio les habla de frecuencias o de periodos, son estos de aquí. Bien, entonces tenemos el periodo del movimiento y queremos encontrar a partir de eso la tensión que estaría generando en esta cuerda tensa y la aceleración que estaría experimentando la partícula en cualquier parte de este movimiento si es que tiene una rapidez constante. Listo, entonces todo eso son estos datos. Bien, entonces, ¿qué hacemos primerito? Primerito deberíamos hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo deberíamos hacer el diagrama de cuerpo libre? Tenemos un par de opciones. El procedimiento sigue siendo exactamente igual. No nos sale ninguna fuerza extraña simplemente porque estemos haciendo un movimiento circular. ¿De dónde sale el movimiento circular? Es del resultado de las fuerzas, de cómo van cambiando respecto al tiempo. Como no tenemos fuerzas constantes, como van cambiando en el tiempo, entonces eso es lo que ocasiona que tengamos este movimiento circular. Así que el diagrama se hace exactamente con el mismo procedimiento. Lo que sí podría cambiar es la forma en la que lo dibujamos, ya que ahora sí no necesitamos considerar los tres ejes del espacio. Necesitamos considerar un eje radial, un eje tangencial y el eje binormal. Si es que los pueden hacer aquí mismo, no hay problema. Si es que alguien se acostumbra y dice, la tensión es para allá, la normal del suelo es para acá, el peso es para acá, y entiende cómo está y en qué eje está cada uno de estos, eso es más que suficiente. Pero yo normalmente lo hago en un gráfico aparte, en dos gráficos aparte, igual que cuando transformábamos las componentes geográficas en rectangulares. Entonces, yo lo divido en la vista superior, en la cual el centro de la circunferencia puede ser que esté por aquí, la trayectoria puede estar por acá, y vamos a considerar el instante en el que la partícula pasa por este punto. Esto en este caso sería en el plano XZ. Y por otro lado, y de forma simultánea, tendríamos la vista lateral. Es decir, nuevamente cojo esta hoja, la pongo frente a mis ojos, forman simplemente una recta horizontal, y ahí yo puedo ver el eje de elevación. Entonces aquí debería estar el centro.
Aquí debería estar mi partícula. Todo esto es el plano XZ, en este caso. Y acá se vería el eje vertical. Bien, entonces voy a hacer mi diagrama en función de estos dos puntos de vista. Ahora, como lo hacemos, ya dijimos, igualito que antes. Fuerzas de dato no tenemos. Fuerzas a distancia, generalmente sí, al menos el peso. El peso se vería directamente hacia el centro de la Tierra, es decir, paralelo al eje Y en sentido negativo. Se ve solamente en la vista lateral. Porque en el otro gráfico debería estar entrando en la hoja, entrando en esta superficie. Pues generalmente cuando un vector está entrando se lo grafica como una X. Y aunque no lo podamos ver, sabemos que el peso está perpendicular a este punto de vista, perpendicular al plano. No hay más fuerzas de dato. Digo, ya, no había más fuerzas de dato, no hay más fuerzas de distancia. Vamos con las fuerzas de contacto. La partícula que se está arrastrando sobre el suelo tendría dos contactos. El contacto con la superficie y el contacto con esta cuerda. Entonces, ponemos esas dos fuerzas. La tensión que está dirigida sobre la cuerda hacia el centro de la circunferencia, entonces justo está dirigida hacia el poste, más o menos de esta forma, la tensión. Pero en este caso también se le ve acá, como este es justo el centro, paralelo al eje horizontal, tenemos nuestra tensión. Dependiendo de cómo sean los datos de los ejercicios, puede ser que nosotros veamos mejor algunas fuerzas en este plano para proyectarle en el eje radial o en el eje tangencial. O puede ser que algunas veces los veamos mejor en este plano para proyectarlo en el eje binormal o en el eje radial. Dependerá de las condiciones, pero el eje radial se lo ve en ambos gráficos. Y me falta la normal de contacto. No hay fuerza de rozamiento porque la superficie era lisa, entonces el eje normal, la fuerza normal al contacto se vería acá. La normal del suelo sobre la partícula. Acá en cambio estaría saliendo de la pantalla, así que lo podemos poner como un punto. Los vectores que están saliendo se pueden representar como puntos. Obviamente no están aquí a un lado, sino que tanto la normal y el peso deberían estar todos en la partícula, pero les dibujo a un ladito para que no sea montónimos. Y listo, está completo nuestro diagrama. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración por ser un movimiento curvilíneo, específicamente un movimiento circular? Solamente es la definición de los ejes. Entonces, como yo conozco mi trayectoria y conozco dónde está el centro, entonces puedo trazar mis ejes radial, tangencial, binormal. El tangencial es pasando por la partícula en este instante, tangente a la trayectoria. El eje binormal en este caso estaría entrando y saliendo de la hoja. Acá sí se lo vería. Es justo el eje que en este caso contienen la normal y el peso. Y por último, el eje radial que debería estar dirigido justo hacia el centro de la circunferencia. Entonces, desde la partícula, directamente dirigida al centro, generalmente en sentido positivo hacia el centro, el eje radial o a veces se saben decir el eje centrípeto, no es muy común, pero también podría ser llamado el eje normal.
Yo normalmente le digo el eje radial. Al eje binormal también se le suele llamar el eje axial. Si es que en algún rato escuchan algo del eje axial, es este mismo. Binormal o axial. Radial o centrípeto o normal. Bien, entonces tenemos que hacer sumatorias en estos tres ejes, específicamente que dependen de la trayectoria. Entonces comencemos con el eje tangencial. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula en el eje tangencial debería ser igual a masa por aceleración tangencial. Pero resulta que no tenemos ninguna fuerza en el eje tangencial. La tensión no la podemos proyectar sobre el eje tangencial. La normal, el peso, tampoco los podemos proyectar sobre el eje tangencial. Por lo tanto, la fuerza neta sobre el eje tangencial es nula, lo que significa que nuestra aceleración tangencial independientemente de la masa debería ser nula. Lo cual tiene sentido porque nosotros decíamos que la rapidez era constante. Ahora, vamos al eje binormal. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula en el eje binormal. Y nosotros por el momento consideramos que no puede haber rotación del plano de movimiento, así que en estos ejes binormales deberíamos estar en equilibrio. Fuerzas en el binormal tenemos dos, la normal y el peso. La normal más el peso deberían anularse, lo que significa que podemos encontrar el valor de la normal a partir del peso. Diez veces la masa en el eje J, en el eje Y. Sí, masa 2 kilogramos. Así que la normal son 20 newtons hacia arriba. Y por último, el que realmente nos interesa en este caso, que es el eje radial. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula en el eje radial debería ser igual a la masa por la aceleración normal. El eje radial o centrípeto, la aceleración normal o centrípeta son lo mismo. Ahora, generalmente, ¿qué sucede aquí? Nosotros cuando tenemos aceleración tangencial, como de hecho estamos queriendo relacionarlo con un movimiento rotacional, entonces generalmente esto de aquí no lo ponemos como una aceleración tangencial, sino que directamente ya lo expresamos en función de la aceleración angular. Si la magnitud del angular por el radio en la respectiva dirección. En este caso no, porque salió nula, entonces simplemente sabemos que la aceleración angular es nula. Y de igual forma, de una vez se suele hacer aquí la transformación de que la aceleración normal por sí sola difícilmente me habla de algo, a lo mucho podríamos encontrar la aceleración total, pero lo que realmente me interesa de esta aceleración es que yo le puedo transformar a una relación que depende de la rapidez en ese instante, dependiendo de cuál prefieran, la transformación lineal o transformación angular, pero ya tendrían una relación en función de la rapidez. Generalmente se hace directamente esa transformación, este es el eje tangencial. Y ya, entonces en este caso, igual vamos reemplazando. Fuerzas externas en el eje radial sobre la partícula, solo está la tensión, completamente dirigida hacia el centro. Masa es de 2. La rapidez angular al cuadrado todavía no la conocemos, de hecho podríamos haber comenzado por ahí. Y el radio me parece que es 4 metros. 4 metros.
dirigido hacia el centro del círculo. Todo esto lo podemos dejar como una expresión de magnitudes. Esa tensión igual está dirigida hacia el centro. Esta nos queda 8 veces la rapidez angular al cuadrado. Y estos dos se simplifican. Vamos a dejarle ahí interrumpido mientras resolvemos la parte cinemática. En este caso, ¿qué debemos hacer con la parte cinemática? Debemos plantear un intervalo de 10 segundos, de 0 a 10 segundos, en el cual conocemos que el desplazamiento angular ha sido una vuelta. No tenemos direcciones, pero necesitamos vectores, así que voy a decir que una vuelta en sentido antihorario. Y lo otro que sabemos es la duración del intervalo. El intervalo de tiempo son 10 segundos. 2 de 3 puedo calcular el que me falta. Como es un movimiento con rapidez constante, entonces movimiento circular uniforme tiene una velocidad angular constante igual al desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo. Y listo, tendríamos que la velocidad angular en este caso, esto transformado a radianes, una vuelta, serían 2 pi radianes hacia arriba y dividido para 10. Entonces nos quedaría 2 por pi sobre 10. 0.6283. Ahora, en función de esto, vamos a calcular lo que ya dejamos planteado aquí arriba, la magnitud de la tensión. .027. Ay, pero es que este es al cuadrado. 3.1583. Inge, Sí, pero la tensión no era igual a la masa por la aceleración normal. Y la aceleración normal yo tenía escrito que era igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y aquí no aparece el radio. eso ya estaba incluido en el 8, porque entre los datos nos decían que el radio es de 4 metros. Ah, ya, muchas gracias, Inge. Sí, siento ser parte de los datos que estoy haciendo por acá. Sí, entonces de ahí salía que este era de... Este también era un dato. Y por eso me quedaban 8W cuadrado. Y ahorita aparentemente una tensión de 3.16 newtons. Ahora, para la aceleración total. Sabemos que la aceleración total es la suma vectorial entre la normal y la tangencial. Pero en este caso que teníamos una rapidez constante, simplemente la aceleración tangencial era nula. Y por lo tanto la aceleración total es igual a la aceleración normal. Lo que significa que necesitamos calcular la magnitud de la aceleración normal. Que justamente ya habíamos expresado como rapidez al cuadrado por el radio, es decir, 0.6283 al cuadrado por el radio de 4, la mitad de la tensión, la mitad de la magnitud de la tensión.
La magnitud de la aceleración total sería 1.579. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar de cualquier movimiento circular desde el punto de vista dinámico? Recuerden, nada más poner correctamente nuestros ejes. El eje radial y el eje tangencial son los principales que nos van a interesar. Y obviamente tener en mente que el eje binormal deberíamos estar en equilibrio. Tenemos que hacer 3 sumatorias de fuerzas. A partir de ellas, sacamos en una de ellas la relación con la aceleración angular, en otra de ellas la relación con la rapidez angular, y en la otra nos debería salir un vector nulo. Entonces ya tenemos todo lo que es necesario directamente con esto. Siempre y cuando nos den algún otro dato cinemático, ya podríamos resolver el movimiento circular que nosotros estemos analizando. Inge, ¿Sí? ¿hay algo para poder diferenciar las siglas de tensión y periodo? El hecho de que las tensiones deberían ser vectores, no se me había ocurrido. Yo normalmente utilizo la T a secas para las tensiones, pero si quieren podrían acostumbrarse a ponerle al menos una TE. Ahí tal vez fuera más fácil diferenciarles de los periodos. Pero así tal y como yo les estoy poniendo, serían solamente la flechita lo que les diferencia. Vaya, muchas gracias, Inge. ¿Listo? Bien, veamos uno rápidamente. Veamos este aquí. Entonces, es posible que hayan visto, sino que hayan incluso hasta hecho, un simple experimento en el cual, si ustedes sujetan a una cubeta con agua, algún recipiente con agua, a una cuerda, y este recipiente le hacen dar vueltas en una circunferencia vertical, si es que lo están haciendo suficientemente rápido, entonces el agua no se debería derramar del balde, no se debería caer de la cubeta. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque el peso, que es el que estaría interactuando sobre el agua para intentar derramarla, cuando se encuentra en algún punto de la circunferencia por arriba, si es que ese peso se convierte en una aceleración normal, si es que esa fuerza neta se transforma únicamente en la aceleración normal necesaria para mantenernos en esta circunferencia, entonces no derramaría el agua. Pero para que eso suceda, necesitamos al menos una cierta cantidad de rapidez para que necesitemos suficiente aceleración normal. Si es que necesitamos menos aceleración normal que la magnitud del peso en el punto más alto, entonces el agua sí se comenzaría a regar. Entonces, justamente vamos a hacer el análisis de esto. Entonces, la idea es que tenemos un movimiento circular en el eje vertical. Entonces, en el plano X y hay una persona que le está dando la cubeta en esta trayectoria. Simplemente a partir de una cuerda tensa que le va haciendo girar. Entonces, colocamos una cubeta de agua por aquí. La idea sería que está unido a una cuerda. Y desde más o menos el centro de una circunferencia
tendríamos que se sujeta a esta cuerda. Entonces, esto va girando aquí alrededor de esta trayectoria, mientras la cuerda estaría tensa o al menos estirada. Y mientras lo hagamos suficientemente rápido, el agua en la parte de arriba no se regaría. Veamos si es que encuentro un video de eso. No me salió. Bueno, luego lo busco nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? El problema de un movimiento de este estilo es que es un movimiento con aceleraciones variables. La magnitud de la aceleración es extremadamente variable porque va a depender de qué parte del círculo nosotros nos encontremos. Así que no podríamos resolver la cinemática de este movimiento por el momento por lo menos, pero sí podemos hacer un análisis en un punto específico. En este caso nos están pidiendo que analicemos lo que sucede en el punto más alto. Se seguirá un balde con agua tras una cuerda de forma que describe una circunferencia vertical de 0.9 metros de radio. Radio es de 0.9 metros. Determina la rapidez mínima que debe tener el cubo en la parte más alta de la circunferencia. Entonces esto es lo que nos interesa. La rapidez mínima en la parte más alta de la circunferencia para que no se derrame el agua. Entonces, mientras estamos dando vueltas sobre esta circunferencia, obviamente no hay problema en la mitad de abajo. Podemos estar yendo increíblemente lento, que de todas formas el agua no tendría muchas posibilidades de regarse. Pero en el punto más alto es el punto crítico. ¿Qué pasó con mi circunferencia? En el momento que estamos en el punto más alto, ¿qué es lo que debería estar pasando? Entonces es un problema de dinámica en el movimiento circular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un diagrama de cuerpo libre y a ese irle analizando desde el punto de vista de los tres ejes que debemos analizar en este tipo de movimientos. Entonces voy a hacerle aquí al lado, podemos hacerle ahí mismo en la cubeta. Fuerzas de datos no tendríamos, fuerzas a distancia sí. Como estamos en el plano XY, entonces el peso se debería ver hacia el centro de la Tierra. Peso sobre M. No hay más fuerzas a distancia. Fuerzas de contacto, tenemos un solo contacto, el contacto entre la cubeta y la cuerda, de la cual tendríamos una tensión hacia abajo. Y ya, no tenemos más fuerzas de contacto, así que está completo el diagrama. ¿Cómo vamos a analizarlo? Respecto a los ejes radial, tangencial, binormal. Pues el radial está verticalmente en este punto directamente hacia abajo. El tangencial es perpendicular a eso, pero no tenemos ninguna fuerza aquí. El binormal es el eje Z que está entrando y saliendo por este punto, pero tampoco tenemos ninguna fuerza ahí. Entonces nos vamos a centrar únicamente en el eje radial. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula en el eje radial debería ser igual a masa por aceleración en el eje radial es la aceleración normal. Y generalmente la aceleración normal la expresamos en función de la rapidez, ya sea la rapidez lineal o la rapidez angular. Por ejemplo, sería así en función de la rapidez
Pongamos en función de la lineal, porque creo que nos pregunta rapidez lineal. Dice, sí, la rapidez mínima. Si es rapidez a secas, será la rapidez lineal. Entonces, asociación normal, una vez le reemplazamos en función de la rapidez lineal. Bien, vamos reemplazando. Tenemos dos fuerzas en el eje radial, la tensión y el peso. La masa sería no tenemos cuánto, solamente es la masa. La rapidez al cuadrado. El radio si tenemos es 0.9 metros. Unitario radial. Vamos a despejar la rapidez porque esa es la que nos están pidiendo. La rapidez sería igual a la raíz cuadrada de tanto la tensión como el peso, según mi diagrama, estarán en la misma dirección. Lo voy a dejar como una relación de magnitudes. Magnitud de la tensión más la magnitud del peso, que de hecho es igual a 10 veces la masa, dirigido hacia el centro. Por el radio, dividido para la masa, dividido para el unitario radial, y cierro la raíz cuadrada. Entonces la rapidez ha sido igual. En cualquier momento que nos encontremos en el punto más alto, a la tensión más 10 veces la masa, por 0.9, dividido para la masa. Entonces, esta es una función que va a depender de aparentemente dos cosas. La tensión que tiene la partícula en ese momento, la tensión que tiene la cuerda que le está sujetando, y la masa. Ahora, el chiste es que el agua no se riegue, pero tampoco queremos incrementar el agua que tiene. Así que la masa debería permanecer constante, aunque por el momento no sabemos cuánto es, pero no podemos cambiar la masa para cambiar la rapidez. Simplemente esto es algo que ya dependería del valor de la masa en ese instante. Es una constante. El radio, el 0.9 en este caso, tampoco lo podemos cambiar, debería ser igual a una constante. La magnitud de la gravedad en caída libre en este punto igual no podemos cambiarlo, debería ser una constante. Así que lo único que nosotros podemos cambiar debería ser la tensión para poder cambiar la rapidez. A mayor tensión, mayor rapidez. Es una relación directa. A mayor rapidez, mayor tensión y al revés. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar la rapidez mínima, entonces, ¿qué deberíamos colocar? Si queremos la rapidez mínima, necesitamos la tensión mínima. Esto dependerá un poco de las condiciones del ejercicio, pero en este caso no hay ninguna restricción. Así que, ¿cuánto es el valor mínimo absoluto de cualquier magnitud? Es cuando no exista. Y son las 4 y más. Y por lo tanto, la rapidez mínima sería únicamente la raíz cuadrada de 0 más 10 por m por 0.9 sobre m, la raíz de 9, que es de 3 metros sobre segundo. Entonces, esa es una forma de sacar un análisis cuando les piden una cantidad mínima. Despejan esa cantidad, ven de qué nomás depende, ven cuál de esos puede cambiarle, ven si es que es una relación directa o inversa, y de ahí, dependiendo de las restricciones que tienen, le colocan el valor mínimo o el valor máximo. En este caso, si es que al menos tenemos 3 metros sobre segundos cuando pasemos por el punto más alto, entonces el agua no se regará. Con cualquier rapidez menor, al menos estaría comenzando a acelerarse hacia abajo cuando pase por ese punto, y con cualquier rapidez mayor, simplemente la tensión va incrementando mientras más rápido esté girando,
y está más seguro de que no se va a derramar. Bien, entonces quedaríamos hasta ahí. La siguiente clase seguimos practicando sobre la dinámica en el movimiento circular, en el movimiento curvilíneo de forma general. Especialmente nos interesaría ver los peraltes. Son una aplicación bastante común de esta parte de aquí. Bien, tal vez alguna pregunta antes de finalizar la sesión. Dije, la próxima clase podríamos hacer un ejercicio de los del deber, por ejemplo, o uno tipo examen. Tipo examen mismo, no sabría cómo se lee, pero uno de los de la hoja de trabajo, claro, si me piden cualquier ejercicio en la parte inicial, lo podemos revisar. Ok. ¿Cómo serían los tipos de examen? Porque, por ejemplo, el deber anterior a este estaba un poco largo. Los tipo examen son los de los deberes, pero agregados a alguna cosa. Es un típico ejercicio de examen para la parte de dinámica. Es, por ejemplo, este de aquí. ¿Dónde está? No le veo. Este de aquí. Pues, por ejemplo, como ya hemos visto qué es lo que pasa entre una partícula o una polea móvil conectada al techo con otra partícula conectada a la polea móvil, ese mismo análisis se repite acá, pero con la consideración de que ahora tenemos el movimiento de estas dos partículas. Entonces, ¿cómo le afecta esto a la partícula de aquí del centro? Eso es lo que tendríamos que revisar. Es un típico ejercicio de examen. Me parece que existen las hojas de trabajo. No, parece que esta vez no. Pero bueno, sería una posibilidad. O igual alguna de las hojas de trabajo, pero cambiándole alguna cosa. Bien, entonces, que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente clase.